¿Cómo andan, estimados y estimadas? En el videito de hoy, bueno, como el título dice, vamos a aplicar un par de laboratorios en DBWA que están relacionados a Command Injection. Conceptualmente no hay mucha diferencia con lo que es SQL Injection, que ustedes ya pudieron ver en otros videos, pero en este caso con la diferencia que uno, en vez de mandar sentencias SQL, manda comandos. Nosotros vamos a contextualizar este laboratorio en tanto en un entorno de Windows como en un entorno de Linux. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? El atacante, mediante alguna aplicación web o no web que está vulnerable, puede ingresar comandos, y esos comandos que no deberían ser ingresados, como dije recién, se ejecutan en el servidor. Y hay ese tipo de comandos que uno ejecuta, te puede servir para ver cómo está configurado el servidor, también para borrar datos del servidor, para hacer alguna conexión inversa. Van a ver cómo ustedes van a poder usar caracteres booleanos o metacaracteres. Recuerden ustedes, si saben algo de Linux o de Windows en lo que respecta a línea de comando, muchas veces se utilizan combinaciones de metacaracteres. Por ejemplo, los pipe, bueno, de todo, los comillas, bueno, de todo. Ahí yo les voy a mostrar, les voy a dejar los que normalmente se utilizan, pero bueno, muchos de estos atacantes se basan también en eso para poder realizar ataques. Por eso es importante que el desarrollador de la aplicación, en este caso de la aplicación web, haga las validaciones correspondientes. Porque si no, como les dije, viene alguien, pone cualquier comando en un cuadro de texto y bueno, y te lo revienta el servidor, en este caso un servidor web. Hay distintos tipos de Command Injection. Uno es el Error Based Injection, en el cual uno tipea el comando en la aplicación web en este caso y te devuelve un resultado. Puede ser un resultado satisfactorio o un resultado con error. Lo lógico es que se haya configurado para que devuelva un resultado. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un pin a lo que sea desde un router, por ejemplo, que es lógico, normalmente los routers tienen esa opción de, por ejemplo, hacer un pin, hacer un tracer router, hacer un NSLookup, que ya les voy a mostrar como para que más o menos se hagan la idea de lo que estoy hablando. Y bueno, si eso no está bien programado, puede venir alguien, mete un comando y listo. No solamente en un router, sino, cuando digo en el router, no solamente la interfaz web del router, sino también en alguna aplicación web que no sea relacionada a un router. Normalmente hay aplicaciones que requieren este tipo de testeo porque, bueno, qué sé yo, capaz que aplicaciones que monitorean dispositivos en una infraestructura, ya sea switches, routers, servidores, storage, bueno, necesitan que alguien o el administrador tenga un entorno web que le permita realizar estos testeos en vez de hacerlo vía línea de comando, que a veces puede ser engorroso. Bueno, se hace todo vía web, por decirlo de alguna forma. Y después el otro tipo de error es el Blind Base Injection, en el cual se ingresa el comando, se sabe que se ejecutó, pero no nos devuelve nada. Al cliente, por decirlo de alguna forma, al atacante no nos devuelve el resultado. Voy a hacer un video aparte en el cual voy a mostrar con más detalle lo que es el Blind Bases Injection, en el cual se utilizan un par de herramientas que nos confirma o nos dice de que lo que ingresamos ahí se ingresó porque no hubo una validación correspondiente por parte del desarrollador, y que bueno, y que eso ¿qué implica? Que estamos enfrente de una aplicación web vulnerable o alguna otra aplicación. Pero básicamente es eso. Y también, bueno, por lo que estuve leyendo, se habla de que, por ejemplo, esa aplicación no tiene que tener determinados privilegios a la hora de ejecutar comandos en el servidor. Bueno, más o menos tiene que ver con el SQL Injection, en el cual, bueno, hay diferentes cuestiones para mitigar este tipo de problemas. Como pueden ver, PHP es un lenguaje que a mí me gusta, que yo hace muchos años he programado un montón de cosas, mis tesis inclusive las hice en PHP. Como pueden ver, te permite ejecutar comandos, ya sea si ese PHP está alojado en un servidor web, en Windows o en Linux. Se ponen los comandos y bueno, hay librerías, hay módulos, bueno, etcétera, etcétera. Así que bueno, el escenario de trabajo es el siguiente. Como pueden ver ahí, tenemos una máquina vulnerable Windows que tiene un IP que termina en 203, y vamos a tener también en un momento, para realizar la conexión inversa, una máquina Kali Linux que está en 103. La máquina Windows que está al medio va a ser la máquina cliente, va a ser la máquina desde donde vamos a atacar. Y después también, si no me equivoco, este es el escenario en el cual vamos a implementar el servidor web vulnerable. Lo vamos a implementar en un servidor Linux, y bueno, y tiene un IP que termina en 184, y el escenario es muy parecido. También tenemos un Kali Linux que tiene un IP que termina en 130, que va a estar también, digo, en modo listener. Y bueno, y tenemos cliente Windows al medio, el cual va a atacar a la máquina víctima, en este caso un servidor Linux vulnerable. Sería el cliente, el atacante, la máquina que está acá, que está al medio. Así que bueno, lo que les quiero mostrar ahora es eso que ustedes están viendo ahí. Por ejemplo, ese es un manager de un routerazo, y vemos que tenemos diferentes funcionalidades. Básicamente
Esto ustedes normalmente lo deben haber visto en algunas aplicaciones o en algunos routers. Por ejemplo, uno acá pone y nos tendría que devolver acá el resultado acá abajo. El drama es que, por ejemplo, bueno, acá esto tengo entendido que está bien validado, pero hacemos de vuelta un diagnóstico y en teoría nos debería tirar un error. ¿Recuerdan los metacaracteres? Los dos puntos en Linux. Bueno, acá no me tiró error, es raro esto, porque debería tirarme un error, pero no me devolvió nada. Acá puede haber un indicio de un blind injection, pero bueno, a ver, vamos a ejecutar el pipe acá, porque miren, ya veo que descubro con ustedes que esto tiene un bug. Claro, acá por ejemplo me tira, es como que la aplicación hizo una validación y me tira un invade URL. O sea, como que no es una URL válida. Pero me sorprendió esto, como pudieron ver, que me lo corre. Acá no, obviamente no me muestra nada, pero rarísimo eso. Pero bueno, vamos a seguir con el video. Les quería mostrar el ejemplo del router para que vean, para que contextualicen lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a hablar o vamos a trabajar sobre dos laboratorios, uno de Windows y otro de Linux, donde en ambos casos tenemos un servidor o una aplicación web vulnerable. Seguimos con el video. Bien, bueno, ahora vamos a acceder a nuestro servidor vulnerable en el entorno de Linux. Sabemos que tiene un IP que termina en 184, accedemos vía web a este laboratorio. Como pueden ver, ahí arribita está la página, los logueamos. Y lo primero que tenemos que hacer es setear la seguridad en low. Lo seteamos y nos vamos al apartado de Command Injection, donde vamos a simular esto. Como pueden ver acá, ustedes tienen una pantalla muy parecida a la que pudieron ver recién en el panel de administración web de los routerazos. Bueno, este contexto se puede dar no solamente en un router, se puede dar en un montón de dispositivos. Entonces es aquí donde el desarrollador debe aplicar sus buenas habilidades y evitar que la persona que usa esto pueda ingresar alguna cosa que no corresponda. La funcionalidad principal para esto, en este ejemplito, sería 192.168.1.1. Bueno, les damos a Admit y ¿qué sucede? Nos devuelve el resultado del pin, algo que está bien, dentro de todo está bien. El drama es cuando nos devuelve algo que no deberíamos obtener, porque acá simplemente lo que necesitamos es un pin, el resultado de un pin. Por ejemplo, si ingresamos el siguiente comando, como pueden ver, tenemos un IP y después de la IP tenemos un punto y coma ls. Recuerden que el punto y coma en los metacaracteres hacía referencia a que en una sola línea nos permite ejecutar varios comandos. La concatenación de comandos, por decirlo de alguna forma. Le damos un submit y ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver que nos devuelve el pin hasta acá, hasta donde estoy marcando, y ¿qué más? Nos lista un directorio, en este caso el directorio de trabajo de nuestro Apache Web Server, donde tenemos instalada esta aplicación de laboratorio. Por ejemplo, vamos a usar otra situación de ejemplo, valga la redundancia, que sería este. Como pueden ver, tenemos la IP que vamos a hacer pin y a su vez, después de la salida de ese comando, por decirlo de alguna forma, vamos a ejecutar todos estos otros comandos. En realidad la captura del pin no la va a mostrar, pero va a mostrar todo lo que sigue después. Acá, como pueden ver, usamos combinaciones de metacaracteres que, como pudieron ver hace un ratito en la explicación, le damos Admit y acá obtenemos la información del sistema operativo donde está alojado esta aplicación web, el usuario que lo usa, las características a nivel de grupo, por decirlo de alguna forma, y otras cosas más de este usuario, la consola que está usando de conexión, etcétera, etcétera, que están usando en ese momento. O sea, como pueden ver, obtenemos información que no deberíamos obtener. Por ejemplo, vamos a usar este otro comando en este nivel de seguridad bajo. Pueden ver, acá lo acabo de pegar, le damos a Admit y vemos información relacionada a los grupos que están en este servidor de trabajo donde tenemos esta aplicación alojada. Bien, ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner un poquito más de seguridad, le vamos a dar en High, le vamos a dar Admit, nos vamos de vuelta a Command Injection. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que se simula? Se simula que el desarrollador o la persona que desarrolló esto le puso un poquito más de complejidad para que no podamos ingresar cualquier cosa. Vamos a poner lo que pegamos recién y vamos a ver que esto no funciona. Es como que se arregló. Lo que pasa es que a veces los desarrolladores no abarcan todas las posibilidades, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Pueden suceder algunos de estos truquitos que les voy a mostrar ahora. Como pueden ver, tenemos el IP, tenemos un pipe, un metacarácter, y inmediatamente después del pipe viene este comando. Y ya van a ver que se va a ejecutar. Y eso es porque el desarrollador o los que desarrollaron esto no fueron lo suficientemente minuciosos para hacer un buen bloqueo de lo que se debe poner aquí. Entonces les damos a Admit y van a ver que, bueno, que obtenemos un montón de información que no deberíamos obtener de todos los usuarios que tiene la máquina esta, el servidor donde se aloja la aplicación. Vamos a mostrarles otro ejemplito.
es este. Y van a ver que vemos todos los procesos que están corriendo en este momento en la computadora, o lo que puede ver el usuario o un determinado usuario en la computadora. Básicamente hay que tener mucho cuidado. Y bueno, lo que ustedes pudieron ver hasta ahora es el resultado que obtienen de una mala configuración o de un mal desarrollo o de una mala implementación de este tipo de escenarios. Acá alguien tenía que solamente poner un IP, hacer un PIN o un nombre de dominio, hacer un PIN, y bueno, y esto no funciona. Probamos con distintos niveles de seguridad y bueno, vemos que en algunos casos mejoraron algunas cosas y en otros no. Lo que yo les voy a mostrar ahora es hacer la conexión en reverse. Y como les dije recién, la vamos a hacer desde nuestro servidor Linux hacia nuestro Kali Linux, que va a estar en modo listener. Nuestro servidor atacante, el atacador por decirlo de alguna forma, va a poner una sintaxis especial en ese cuadro de texto que nosotros hemos estado jugando. ¿Y qué va a suceder ahí? Ahí va a suceder la conexión en reverse de este servidor vulnerable y el Kali Linux hackea este servidor o toma el control por completo. Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir una ventana en PuTTY que va a apuntar o que va a estar logueado a nuestro servidor Kali Linux, por decirlo de alguna forma, donde va a escuchar conexiones entrantes que vengan de forma en reverse, por decirlo de alguna forma. Básicamente la computadora que va a tomar el control sobre el servidor vulnerable. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es loguearnos al msf console, sudo msf console. Bien, ahora tenemos que configurar qué tipo de carga vamos a usar. O sea, como ya ustedes saben, en esta aplicación todos los exploits, todas esas cosas ya vienen como precargadas, predefinidas. Entonces vamos a usar este tipo de exploit, por decirlo de alguna forma, el cual abarca diferentes tipos de target o de ataques. Por ejemplo, ponemos un show target y vemos que esto puede ser aplicado en diferentes contextos, o el tipo de carga puede ser de diferente forma para que se entienda de una forma mejor. Tenemos en Python, PHP, PowerShell, este comando de Windows, que no me acuerdo ahora bien, que lo vamos a usar en el ejemplo de Windows. Bueno, un montón de ejemplos podemos tener. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a enviar una carga a ese servidor vulnerable y van a ver cómo ese servidor vulnerable es hackeado por la máquina Kali Linux. En este caso nosotros vamos a tener que setear lo siguiente: set target 2 porque vamos a utilizar, 1 porque vamos a utilizar una carga en PHP, y tenemos que setear valores que ustedes ya han conocido con anterioridad. Acá vamos a setear el tipo de carga. Como van a ver, va a ser un archivo que va a estar en PHP, que ya se los voy a mostrar el contenido que tiene. Que en realidad el archivo ese, el contenido que tiene, que es lo que es un archivo en PHP que va a apuntar a qué, va a apuntar desde la IP 184 a la 130. Básicamente es eso. ¿Y por qué es un archivo PHP? Porque estamos hablando de un servidor que ejecuta archivos en PHP. Bueno, configuramos la carga y ahora configuramos qué cosa. Estos dos parámetros, uno es set del host 192.168.1.130, que ¿qué es lo que es? Es este servidor, el servidor Kali Linux que va a estar escuchando. Apretamos Enter y ahora seteamos el puerto de escucha. Apretamos Enter y ahora básicamente tenemos que hacer lo siguiente. Voy a aumentar un poquito la pantalla. Y ahora lo que tenemos que hacer es exploit. Y como pueden ver, ¿qué es lo que sale acá? ¿Qué información nos dice? Un exploit está corriendo en background. En definitiva está escuchando. Y acá, ¿a dónde va a estar escuchando? Va a estar escuchando en esta combinación o en este tándem IP puerto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué significa esto? Que cuando... Y también acá se levanta un servidor web. Y ese servidor web se levanta en el puerto 8080. Como ustedes pueden ver, acá abajito nos dice que corramos el siguiente comando en la máquina target, en la máquina que vamos a atacar. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Acá hay que usar una combinación de cosas que yo le voy a pasar a mostrar ahora, que serían las siguientes. Acá ustedes pueden ver, vamos a ver que ponemos un 127.0.0.1. Vamos a simular que esa máquina quiere ejecutar un pin a su dirección IP de loopback. Y después de eso, le vamos a poner un pipe y inmediatamente después vamos a copiar todo este código. ¿Qué significa esto? Que va a ejecutar el comando pin y va a ejecutar el comando php-d y que en definitiva va a ejecutar todo esto. Y ustedes, como pueden ver acá, va a ejecutar esta dirección web, que es esta que está marcando acá. Por eso acá en este momento, en el entorno de práctica de la máquina que termina en 130, se levanta un servicio web para poder bajar esto. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar todo este chorizo, como ustedes pudieron ver ahí. Tuki. Venimos acá, copiamos, nos vamos a nuestro entorno de laboratorio y ustedes van a ver lo siguiente. Vamos a hacer una cosa, vamos a minimizar acá para que ustedes vean qué es lo que va a suceder cuando nosotros ingresemos todo ese chorizo. Apretamos pegar, le damos a admit
Ustedes pueden ver abajo que se estableció una conexión en reverse. Y pueden ver que la conexión en reverse vino desde el IP 184. Y recuerden, el IP 184 era nuestra máquina web vulnerable, nuestra aplicación web vulnerable. ¿Qué hacemos? Apretamos Enter, hacemos un session -C y vemos las sesiones que tenemos abiertas. En este caso tenemos una sola sesión -C 1. ¿Y qué sucede acá? Ya accedimos al sistema operativo sysinfo y accedimos al Kali Linux. A ver si hacemos un shell. Capaz que entremos al shell. pwd. Sí. Y ahí está. ifconfig. Y acá pueden ver que estamos en el IP de nuestro servidor que hemos atacado. Cosas que les quiero mostrar. Vamos a hacer un exit acá y listo. Como pudieron ver, poniendo esa sintaxis en ese cuadro de texto mal configurado, mal desarrollado, pudimos acceder remotamente. Y recuerden que a eso lo pusimos desde este servidor, desde este cliente Windows que apuntaba en una página web a este servidor vulnerable. Lo que le quería mostrar es lo siguiente. ¿Recuerdan esto? Denme un segundito. Este archivito. Vamos a ver si lo podemos bajar todavía. Sí, ahí lo podemos bajar. Y lo vamos a abrir. Y bueno, acá lo pudimos abrir y van a ver que ese archivo, ¿qué significa? Que apenas que se ejecute en la máquina víctima, va a tener esta información, va a tener un IP, que es la IP que está atacando, que en este caso sería la máquina Kali Linux, la 130, y va a tener un port, el 4444. Vamos al gráfico. La conexión se realiza de izquierda a derecha desde la 184 a la 130, pero gracias a quién? Al cliente que usó Windows y que usó esa treta, ese truquito, que ingresó esa sintaxis peligrosa. Lo que es el entorno de Linux ya estaría. Ahora lo voy a practicar esto, hoy se los voy a mostrar, en lo que es en el contexto de un servidor vulnerable, pero en Windows. Y vamos a ver que podemos hacer lo mismo. Vamos a ver que podemos hacer lo mismo, conexiones inversas, en reverse, etcétera, etcétera. Así que bueno, seguimos con el video. Bien, estimados, bueno, ahora estamos en el contexto de Windows. Como pueden ver, a la izquierda tenemos un servidor vulnerable que es en Windows, que es donde vamos a tener alojado esta aplicación de laboratorio, esta aplicación de testeo. Como pueden ver, tiene un IP que termina en 203. A la derecha de todo tenemos un Kali Linux que va a estar en modo listener, escuchando conexiones entrantes al puerto 4444. Como pueden ver, la IP es la misma de recién que usamos en el laboratorio de Linux, que termina en 130, y en Windows, al medio, el equipito este que está en Windows, que es un cliente, es de donde vamos a ingresar los comandos, por decirlo de alguna forma, es de donde vamos a realizar el ataque. Bueno, vamos a loguearnos a la aplicación vulnerable. Como pueden ver, la IP cambió, no tiene nada que ver con la de recién porque estamos en otro equipo. Nos logueamos y acá en esta partecita que estoy marcando acá en DBWA Security nos vamos acá y seleccionamos Low. Le damos Admit y nos vamos a la sección de Command Injection. Como ustedes pueden ver y como pueden saber, es muy parecido a lo que hicimos recién, pero ahora estamos en Windows. Acá lo que vamos a hacer, vamos a poner un IP, que para eso sirve esto. Le damos Admit. Y ustedes van a ver acá el resultado. O sea, eso está bien, hasta ahora está bien. Y van a ver que la sintaxis del resultado es muy parecida a la que usamos, o es parecida a la que usamos cuando hacemos un pin, cuando usamos la línea de comando de CMD de Windows o DOS, como quieran llamarlo. Es diferente a lo que es en Linux. Acá nos da una información, acá nos da un indicio de que este servidor o que esta aplicación web está alojada en un servidor de Windows. Ahora el comando que vamos a ingresar, por decirlo de alguna forma, la combinación de comandos, vamos a usar metacaracteres y vamos a ver cómo este servidor está vulnerable y podemos obtener información de este equipo. Este equipo es un equipo Windows. Copiamos, pegamos y vemos la sintaxis. Entonces acá ¿qué va a pasar? Va a ejecutar dos comandos. Va a ejecutar primero el pin y después va a ejecutar el dir. Cosa que no debería suceder. O sea, los desarrolladores tendrían que haber hecho las implementaciones o las programaciones necesarias para que esto no ocurra. Entonces le damos un submit y ustedes van a ver que vemos la cuestión del pin. Bueno, es un destino inaccesible. Quiero ver una cosa, a ver qué pin puse. Ah, claro, y debe ser que este IP la 100 no existe, está bien. Por eso tarda un poquito más. Y bueno, y después de esto hice un dir, un listado de directorios como un ls en Linux. Y acá vemos. Yo calculo que esta debe ser la carpeta de trabajo, claro. En el servicio web o en el servidor web de Windows. Después otro comando que podemos correr es el siguiente, que es este. Le damos, a ver, voy a ponerle, no, lo voy a dejar en 100 así, a ver qué pasa. Y bien,
Como pueden ver, acá no devuelve el resultado del PIN, pero devuelve información que no debería devolvernos. Nos devuelve información de la cuenta que está usando y el nombre del servidor. Como pueden ver, este es el nombre del servidor y esta es la cuenta que está usando, por decirlo de alguna forma, la aplicación. Como pueden ver, esto es muy fácil, hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer en las próximas partes del video, les voy a mostrar cómo realizar una conexión inversa, tanto usando un script de PowerShell y usando un comando también que es muy parecido, que en realidad baja un archivo de PowerShell, pero bueno, ahora se los explico. Seguimos con el video. Ahora vamos a hacer el truquito para mostrarles cómo un servidor externo, en este caso un Kali Linux, puede acceder al servidor vulnerable. ¿Y gracias a quién? A que el cliente Windows que tenemos acá al medio ingrese un par de sentencias en ese cuadro de texto que está mal configurado. Tenemos que abrir una ventana de PuTTY que apunte al Kali Linux, porque desde ahí vamos a usar MSF Console para poder hacer todo esto. Bien, acá estamos en nuestra máquina Kali Linux, que va a estar en modo listener, ifconfig, como pueden ver. 192.168.1.130. Voy a hacer un clear acá. Y bueno, vamos a usar lo que es el sudo, el metaexploit del MSF Console para poder hacer la entrega de este exploit, por decirlo de alguna forma. Y lo vamos a hacer en el primer caso a través de PowerShell. Bien, ahí se abre el programita. Vamos a usar, como les dije recién, metaexploit de Web Delivery para poder hacer la entrega o para poder tomar el control de este Windows. Pegamos el siguiente comando. Vamos ahora a setear valores que están relacionados con la escucha. Seteamos el listener. Como pueden ver, sabemos que es un IP que termina en 130. Y vamos a setear el puerto de escucha, que como les dije recién, era el 4444. Vamos a configurar la URL de donde va a bajarse este script malicioso en PowerShell. Es muy parecido a lo que vieron recién con PHP en Linux. En vez de hacer lo que esa sintaxis se genere de forma aleatoria, le vamos a definir un nombre, como para que sea más creíble, por decirlo de alguna forma. Este tipo de metaexploit de Web Delivery, por defecto, se configura para bajar un archivo de Python malicioso, un exploit de Python. Pero si, por ejemplo, como yo les mostraba recién, show target, esto puede ser usado de diferentes formas, como pueden ver. Bueno, ahora nosotros en este caso vamos a usar un archivo de PowerShell. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Set target 2. Y ahora lo que necesitamos es configurar o definir ya de forma terminante la carga. Entonces lo hacemos con este comando y ya está. Ahora que nos queda ejecutar el siguiente comando, exploit, y que esto esté escuchando. ¿Qué vemos acá? Ha empezado a escucharse cosas en este tándem IP 130.2.4444. O sea, en ese IP y ese puerto está escuchando, y a su vez también levanta un servidor web. ¿Qué es lo que va a hacer ese servidor web? Va a apuntar a esto, Entonces, ¿qué pasa? Acá, ¿qué nos dice la aplicación esta? Corra el siguiente comando en la máquina target, por decirlo de alguna forma. Bueno, nosotros lo vamos a correr y lo vamos a correr de esta forma. Vamos a copiar todo esto, que en realidad, ¿qué nos dice todo esto? Es un archivo de PowerShell que nos dice que se baje esto y que lo ejecute en la máquina víctima. Entonces, ¿qué hacemos? Como pueden ver, lo copiamos, nos venimos acá abajito y lo pegamos. Yo lo voy a pegar acá. Y bien, lo vamos a poner en Low Security a DWA. Y van a ver que tenemos un IP, tenemos los metacaracteres y vamos a pegar todo ese chorizo, que por cierto es larguísimo. Lo pegamos y ¿qué vamos a hacer ahora? Todo ese chorizo lo vamos a pegar en ese cuadro de texto. Seleccionamos todo, lo copiamos, nos vamos a nuestro entorno de laboratorio. Como pueden ver, voy a minimizar esto un poquito. Como pueden ver, está en low. Nos vamos a Command Injection. Vamos a correr esto un poquito para acá. Esto lo corremos para acá, para que ustedes puedan ver bien. ¿Y qué hacemos? Le ponemos pegar. Le damos Submit. Y van a ver qué sucede acá en la ventana del Kali Linux. Se va a establecer la conexión inversa. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Miren acá. Perfecto. Acá nos dice que hay una conexión inversa, o hay una conexión que viene desde la 203, pero después se establece la sesión de forma directa. Desde la 130.4444 ¿hacia dónde? Hacia la 203 y bueno, le asigna este puerto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Apretamos un session, denme un segundo, sessions -i y vemos que tenemos una sesión. Entonces hacemos sessions -i igual a 1 porque la ID de sesión es igual a 1. Apretamos Enter y accedimos ¿a qué? Accedimos al PowerShell de Windows. Hacemos un ifconfig. Y ahí un ipconfig.
nos tendría que devolver el IP. Como pueden ver, es 192.168.1.203, el servidor vulnerable. Podemos correr los procesos, como pueden ver. Bueno, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un exit acá y listo. Bueno, ahora volvemos a nuestra aplicación acá en lo que es en PuTTY. Y lo que vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a elevar el nivel de seguridad al DWA. Nos venimos acá, ponemos Medium, le damos Admit, nos vamos a Command Injection y vamos a ver que el servidor este sigue siendo vulnerable. Todavía el Metaexploit está en modo listener, está escuchando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Si no me equivoco, vamos a pegar lo mismo. No, este no era el comandito, de menos segundo. Es este. Lo vamos a pegar, lo vamos a poner esto más acá abajito. Le damos Enter y bueno, y me tira un error. Pero no sé por qué me ha tirado el error, de menos segundo. Debe ser porque tengo que generarlo de vuelta. Deme un segundo. Bien, ahí lo generamos de vuelta. Creo que ese fue el error. Bueno, de último ustedes van practicando. Y básicamente lo mismo. Se genera de vuelta todo este chorizo. Ahora lo que vamos a hacer. Recuerden, todo este chorizo, ¿qué significa? Que le dice al PowerShell del Windows, o sea, del Windows donde vamos a atacar, que baje esto. Y ahí en eso que tenemos el archivito que nos permite la conexión en reverse desde la IP 203 a la 130. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién y le vamos a elevar la seguridad al entorno del laboratorio. Lo pegamos acá, lo pegamos y van a ver que tenemos un chorizo muy parecido al de recién. Ahora la seguridad va a ser medium, ya lo vamos a setear, si no me equivoco. Lo tengo que setear de vuelta. Y acá tenemos un pipe. Bueno, haciendo esas combinaciones de metacaracteres, uno saltea, por decirlo de alguna forma, este nivel de seguridad medium. Entonces van a ver que sucede lo mismo, muy parecido a lo que pasó recién. Un copy. Nos vamos a nuestra aplicación vulnerable. Vamos a chequear que esto esté en medium. Le damos a admin. Nos vamos de vuelta a Command Injection. Vamos a acomodar esta ventanita para acá. Esto para acá. Y vamos a pegar todo ese chorizo. Como pueden ver, todo ese chorizo a qué hace referencia. Primero la IP. Y después ponemos un pipe. Y ponemos todo ese chorizo de PowerShell. Le damos a admit. Y ahí está. Es muy parecido a lo que pasó recién. Se estableció la conexión en reverse. Y ahora, ¿qué accedemos? Accedemos al PowerShell de la máquina en este caso de Windows, donde está la bajada de la aplicación web. Hacemos lo mismo de recién. Como pueden ver en este caso, sesión -i. Nos tira una sesión, solamente hay una, -i igual a 1. Y ahí estamos, ipconfig. Y listo, ya está. No hay mucha más ciencia. Le vamos a dar un exit. Y como pueden ver, se ha podido acceder mediante PowerShell. Vamos de vuelta al laboratorio, a la captura. Recuerden, se hizo la conexión desde las 203 hasta las 130. Y en este caso, ¿qué utilizamos? Utilizamos un archivo de PowerShell que se bajó al Windows. Y cuando se bajó el Windows se ejecutó y estableció una conexión inversa desde la 203 a la 130. Y esto gracias a quién fue. Al equipo cliente que está en medio y que cuando entró el browser vio ese cuadro de texto vulnerable, por decirlo de alguna forma, ingresó eso y accedió. Bueno, ahora les voy a mostrar otro ejemplito en lo que continúa del video. Bien, acá estamos en nuestra máquina Kali Linux mediante PuTTY. Y lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el Metaexploit Web Delivery para poder llevar esta carga maliciosa ¿hacia dónde? Hacia nuestro servidor web vulnerable. ¿Y cuál era? Era el que terminaba con IP 203. Si nos vamos al gráfico, es el que está acá a la izquierda, y el Kali Linux que está a la derecha va a estar en modo listener. Va a estar escuchando, en ese IP obviamente, en la que termina 130 y en el puerto 4444. Van a ver que también se levanta un servidor web. El cliente que está al medio, que es una máquina cualquiera, va a ingresar ese código o ese comando malicioso en el cuadro de texto, y cuando le ingrese se va a establecer la conexión en reverse. Nos vamos a nuestro Kali Linux vía PuTTY, como pudieron ver, y seteamos la entrega de nuestra carga. Acá ponemos Show Targets y vamos a ver todos los tipos de targets que tenemos. En este caso nosotros vamos a elegir la opción 3. Si no me equivoco, rec srb32 es un tipo de comando, un comando de sistema de Windows. ¿Qué es lo que va a hacer este comando? Va a solicitar el archivo ese malicioso, se baja, se ejecuta en la máquina esa que vamos a atacar y básicamente ahí se establece la conexión. En ese archivo están los datos para establecerse con la conexión con la máquina Kali Linux. Recuerden, el tandem 192.168.1.130.2.4444 es lo que va a estar en ese archivo para establecer la conexión en inverse y hacer el hackeo. Vamos a tener que elegir set target 3 y vamos a tener que setear valores que ustedes ya vieron en otros videos. Seteamos la carga,
seteamos el listener host, que va a ser el Kali Linux, seteamos el puerto de escucha y ya estaremos en condiciones de tirar el exploit. ¿Qué nos dice acá esto? Es muy fácil. Está corriendo en background y empezó una conexión en escucha, que está escuchando conexiones entrantes en este tándem IP puerto, que eso ya se lo expliqué hace un ratito. Y a su vez también levantó un servidor web que me generó este pad o este archivito, por decirlo de alguna forma, me lo generó de forma aleatoria. Ustedes hace un ratito vieron que uno esto lo puede generar de forma fija en el caso de PowerShell. Yo acá le podría haber puesto Pepito, pero bueno, lo hice así. ¿Y qué nos dice acá? Por favor, corre el siguiente comando en la máquina target. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con el comando, sí, con el command injection. Vamos a hacer una combinación de IP, ¿con qué? Con esto. Básicamente, este es el comando. Acá le dice que baje todo esto, que en realidad está relacionado con esto, y ese es el archivo malicioso. Cuando se ejecute en la máquina víctima, ahí se establece la conexión inversa con el Kali Linux. Eso lo van a ver ustedes ahora. Yo voy a hacer un copy. Recuerden bien de copiar todo. Y lo voy a pegar acá. Y recuerden, lo voy a pegar ya en las tres formas porque esto lo vamos a practicar en los tres niveles de seguridad de nuestro DWA. Vamos a pegar lo mismo. Listo, perfecto. Vamos a empezar con el low. Copiamos esto. Nos vamos a nuestra aplicación web vulnerable. Vamos a chequear que en DB Security esté en low. Nos vamos a Command Injection. Y vamos a ver acá que cuando pegamos esto se establece una conexión en reverse. Le damos a Admit. Miren, acá está el pin. Obviamente este pin me va a salir erróneo porque no tengo un IP con ese valor, pero pude haber puesto cualquiera. Le damos a Admit. Recuerden, acá estamos usando combinaciones de metacaracteres. Lo que yo entiendo es que apenas que se ejecute el pin o inmediatamente después que se ejecute el pin, en este caso estos metacaracteres en Windows nos dicen que tenemos que ejecutar el siguiente comando. Y este siguiente comando es todo ese chorizo que yo les muestro. Le damos a Admit. Y van a ver que abajo se establece una sesión. Session -i. Y vemos que tenemos una sección. Estamos conectados al Windows. Como pueden ver. Hacemos un session -i igual a 1. Y ahí estamos en el Windows. Sysinfo. Denme un segundo que lo tipé mal. Y ahí estamos. Como pueden ver, hacemos un shell para entrar al interpretador de comandos de Windows. Un ipconfig. Y ya accedimos. Como pueden ver. Vamos a hacer un exit. Y ya está. Ya está. Como ustedes pudieron ver, acá hay una sección activa. Lo que vamos a probar ahora, hacerlo en modo seguridad medium. Ustedes recuerdan que yo ya lo preparé acá. Vamos a ver qué pasa en nuestra ventanita de Kali Linux. Este en medium. Acá qué significa que el desarrollador hizo mejora pero no la suficiente. Entonces con las combinaciones de metacaracteres se puede lograr lo mismo. Le damos pegar. Y ahí también ya se hizo de vuelta la conexión, como pueden ver. De la 203 viene algo y se hace la conexión en reverse, que en realidad después se transforma en una conexión directa desde nuestro Kali Linux hacia dónde, hacia la 203. Vamos a hacer ahora lo mismo, lo vamos a poner en Security High. Nos vamos acá a este archivito donde tengo todo, copiamos, nos venimos acá a Command Injection y ven que ya está en High esto. Le damos a Admit. Y ven que se hizo la conexión en inversa. Ahora vamos a tener que tener dos sesiones. Sessions -i. Ah, claro, porque debe ser que estoy con la otra. Sessions -i igual a 2. A ver acá. Acá están las dos sesiones. Era porque no había salido de la anterior sesión de la 1. Y bueno, acá vemos dos sesiones, la 2 y la 3. La 2 está relacionada cuando seteamos la cuestión de seguridad en medium. Y la 3 es cuando seteamos la cuestión de seguridad en high. Acá ven las conexiones cómo se dan. De la 130 a la 203. O sea que, como pudieron ver, hay que tener cuidado. Tiene que ver con una cuestión, como les explicaba al principio del video, de cómo se implementa esto. También tiene que ver el desarrollador, el que administra la infraestructura. Es un trabajo en conjunto para evitar este tipo de ataques, como pueden ver. Básicamente los desarrolladores lo que tienen que hacer acá es implementar un seteo de qué comandos se pueden ejecutar
Pero aparte de eso, la validación anterior solamente pueden permitir, en este caso, si estamos o queremos probar un PIN, solamente se pueden ingresar números, no caracteres especiales. Entonces, como yo pienso y creo que el gran problema está en el lado del desarrollador. Él tiene que hacer todas las validaciones posibles y ya está. Esto hace que si uno hace todo eso que comentaba, te evites dolores de cabeza graves, ¿entienden? Así que bueno, también hay que ver que la aplicación web que esté en ese servidor no tenga muchos privilegios, porque si tiene muchos privilegios puede ejecutar comandos que pueden ser graves. Vamos al gráfico. Así que bueno, estimados, no es nada del otro mundo. Estos laboratorios, como pueden ver, está buena esta tool de DBWA que te permite realizar estos testeos, estos laboratorios. Pero bueno, espero que les haya servido. Les mando un abrazo grande y cualquier cosa me dejan un mensaje abajo. Les dejo los comandos abajo para que practiquen, para que metan mano. Pero bueno, para ir resumiendo, lo hicimos primero en un servidor Linux y después en un servidor Windows. En esos contextos hemos instalado un servidor web vulnerable e hicimos todos estos testeos. Yo lo hice en ambos casos para que vean que es posible. Y les debo el video de cómo instalar DBWA en un Windows, pero no es muy difícil. Así que bueno, les mando un abrazo grande y no olviden de suscribirse a mi canal. Chau, chau.